Buenas tardes a todos. Volvemos en este mes de abril a nuestros webinar técnicos del Hub Tecnológico del Colegio de Aparejadores de Madrid. Estos miércoles de la industrialización tocamos temas importantes, trascendentes dentro de lo que es este contexto nuestro de la construcción industrializada. Y hoy está con nosotros Marta Fuente, que digamos, pues un componente fundamental de nuestro curso de técnico especialista en construcción industrializada. Marta pues es ingeniera industrial, tiene másters en la Escuela de Organización Industrial, en la Heriot-Watt University, en la Universidad de Southampton, en el Esden Business School. Ella es profesora en el curso de construcción con madera, en el máster de estructuras, construcción y diseño con madera en la Universidad del País Vasco, en el curso de técnico especialista en construcción industrializada, y es Building Acoustic Leader en Tecnalia. Yo todas estas cosas que cuento de Marta a veces con mucho cariño y mucho aprecio también lo resumo que ella es nuestro Rafa Nadal de la acústica, ¿no? Uy. O sea, ella es ese prodigio que tenemos en este país cada vez que tocamos el tema de la acústica. Y hoy vamos a hablar de innovación, de robótica y de las cosas tan interesantísimas y avanzadas que hace Tecnalia. Porque, bueno, pues durante el curso hemos tenido unas clases fantásticas de acústica, pero a veces hay que entrar también en profundidad y además este conocimiento compartirlo de qué es y la importancia de un centro tecnológico tan importante como Tecnalia, su labor y ese servicio que ofrece a la sociedad impulsando la innovación y esos proyectos también con robótica. Yo, como la protagonista que eres tú, te paso los trastos, Marta, agradecerte que hoy estés aquí con nosotros y esta es tu casa. Arranca cuando crees más oportuno. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y bueno, y gracias a vosotros, gracias a ti, Juan Carlos, gracias al Hub por dar esta oportunidad de poderos contar, pues sobre todo eso, lo que dices, un poco cómo estamos entendiendo todo el tema de la construcción industrializada en Tecnalia, qué innovaciones estamos viendo que hay en el mercado o con las que estamos trabajando también a nivel de investigación más básica y bueno, y cómo también están metiéndose pues todo el tema de la digitalización, la robótica, que veáis un poco ejemplos sobre todo de hacia dónde van pues algunas de las cosas más novedosas, ¿no? Entonces, si queréis, pues empiezo compartiendo pantalla, ¿no? Para ir viendo. A ver. Pantalla, sonido, vale. Ay. Bueno, vale, aquí estamos. Bien. Bueno, pues lo que... ¿Perdona? ¿No estás compartiendo? Ah, no estoy compartiendo. Ah, perdón, pensé que lo estaba compartiendo. Pues, ¿qué he hecho? Espera un segundo. Ya está, vale. Y esto, un segundo, que voy a cerrar aquí unas cosas, porque yo creo que eso es lo que igual me ha dado problemas antes. Así, vale. Tengo ya todo cerrado. Esto no. Perdonad, ¿eh? No, Vale, no sé. vale. No, es que tenía unas cosas abiertas que yo creo que eso es lo que no me dejaba compartir. Ahora, vale. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale. Bueno, aquí estamos. Vale. Bueno, pues durante estos minutos vamos a ir viendo un poco distintos ejemplos, ¿no? de desarrollos, pero sobre todo nosotros lo que a la construcción industrializada la estamos llamando la industria de la construcción 4.0 y ahora vais a ir viendo un poco por qué, por el enfoque que le estamos dando en estos momentos, ¿no? Como pequeña introducción sí que me gustaría pues contaros un poco lo que es Tecnalia para el que no sepa o no conozca, que es un centro privado de investigación tecnológica, es el primero de España y es uno de los 5 más importantes de Europa. Cuando hablamos de investigación, pues siempre estamos pensando muchas veces en esa investigación básica, ¿no? Que se realiza pues, principalmente desde las universidades. Y luego está esa otra
digamos, ya más investigación aplicada, los desarrollos que hacen las empresas desde sus departamentos de I+D o sus departamentos técnicos, que están como en ese otro extremo, ¿no? Más cercanos al mercado, ¿no? Ya a desarrollos concretos. Entonces, Tecnalia, digamos que está un poco, no en el medio, porque veis que estamos más hacia esa parte de mercado. Evidentemente, hacemos investigación básica que nos permite pues, adquirir conocimiento o ver, digamos, tendencias o apostar por tendencias, que luego lo que hacemos es coger el feedback del mercado y ver si eso pues, es algo que realmente pues tiene cabida o no tiene cabida en el mercado para poder ir trasladando ese conocimiento básico a desarrollos concretos ya más aplicados que resuelvan problemas o que generen nuevas oportunidades en el mercado de las empresas. Entonces, esta es un poco la línea. Y claro, una de las cosas importantes es que a nosotros nos miden en cuanto a que esa investigación básica llegue al mercado. Si ven que se ve en algún momento que desarrollos que estamos haciendo de manera más básica, pues el mercado no responde o no lo ve o ve problemas o al final no le ve aplicabilidad, pues tenemos que, digamos, nos dicen que esa investigación hay que pararla y hay que buscar otras líneas que realmente al final puedan ayudar, digamos, a los sectores, ¿no?, en los que estamos trabajando. Para que os hagáis una idea, sí que es verdad que nuestra sede central está en el País Vasco y tenemos muchas sedes en el propio País Vasco, tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa como en Álava, pero podéis ver que en Europa pues tenemos distintas presencias a distintos niveles. En Madrid tenemos sede, además productiva, también tenemos en el sur, en Francia, en Italia, en Serbia, pero incluso pues en América o en China, ¿no? Aunque sí que es verdad que lo más, digamos, los centros más numerosos los tenemos en el País Vasco. Y como organización, para que veáis un poco, trabajamos en distintas líneas, ¿no? Y lo dividimos en divisiones de negocio, pero todas ellas están al final interconectadas porque hay algunos aspectos o algunos desarrollos o algunas investigaciones que al final requieren, o incluso ya no es que requieran, es que se plantea que se pueda colaborar entre unidades para poder hacer, digamos, una transversalidad y que podamos dar soluciones incluso más completas, ¿no? Y cosas que igual no te plantearías. Es una de las ventajas que tenemos. Entonces, como veis, pues tenemos la división de Building Technologies, que es donde trabajo yo. También está Energía y Medio Ambiente, ICT, que es temas de software, Industria y Transporte, Salud, y luego, por último, la división de Lab Services, que es la división que da pues, todos los, digamos, hace ensayos, certificaciones, y lo hacen todos los campos que tenemos en el resto de las divisiones. Es decir, hay digamos, servicio de ensayos y certificación para el resto de las divisiones. Uy, ¿qué no pasa? Perdón. No sé. En cuanto a instalaciones, pues ahora se pasa muy rápido. En cuanto a instalaciones, dentro de la división de Building Technologies, una de las instalaciones, digamos, más importante que tenemos, sobre todo en el ámbito del I+D, en la investigación y desarrollo, es un edificio experimental que llamamos CUBIC, que está en Derio, que es donde una de las sedes que tenemos. Está a 5 minutos del aeropuerto de Bilbao, o sea que si alguna vez vais por allí, pues podéis visitarlo. Y lo que hace este edificio, lo que nos permite este edificio es reproducir de forma realista las condiciones de uso de los elementos constructivos cuando ya están instalados en los edificios, que muchas veces es muy difícil encontrar un edificio piloto donde puedas montarlo y luego además que tengas digamos, la posibilidad de poder testearlo y analizarlo, porque claro, un edificio piloto al final pues no tiene, digamos, las ventajas que tenemos en CUBIC, que está pues sensorizado totalmente. Hay más de 800 sensores que nos permiten hacer un seguimiento pues del comportamiento prestacional de dichas soluciones constructivas. Y además nos permite también validar pues todas las instalaciones, porque hay diversos tipos de instalaciones en este edificio, distintos sistemas de generación de energía, que nos permiten además generar distintos escenarios sobre los que poder simular y medir de tal manera que antes de que vaya al mercado un producto, pues se pueda analizar.
Esto no evita que haya que hacer los ensayos. Los ensayos que se hagan aquí digamos, no son los ensayos de certificación que hay que hacer, que va a tener que hacer el industrial sí o sí. Esto lo que ayuda es a poder comprobar antes de llegar, pues realmente qué es lo que pasa cuando lo montamos en el edificio, pero incluso ya no solo temas prestacionales, sino incluso temas de montaje, ¿no? Que muchas veces cuando vas, pues se rompe y cosas de ese tipo, te lleva sorpresas, ¿no? Entonces esto es una de las ventajas que tenemos en cuanto al desarrollo de sistemas constructivos, especialmente en cuanto al desarrollo de envolventes. Esta infraestructura nació en 2010, digamos que es singular, es full scale, es completamente desmontable y reconfigurable, podríamos quitar plantas y modificar, bueno, evidentemente las envolventes van cambiando, es en función de los desarrollos en que se esté trabajando, entonces se puede, digamos, desmontar a nivel estructural, a nivel de envolvente y también puedes reconfigurar todo el tema del suministro energético que os he comentado. Hay dos líneas principales de trabajo. Una es la eficiencia energética en los edificios y la otra es la industrialización de la construcción. Y dentro de la eficiencia energética, pues hay dos tipos de proyectos que solemos trabajar. Uno es de evaluación térmica y energética de las soluciones constructivas y el otro sería la validación de los sistemas inteligentes de gestión energética, ¿no? Todos los gestores energéticos. Entonces, nos ayuda mucho a la hora de las soluciones constructivas industrializadas, porque al poder ser montable y desmontable, pues podemos probar cualquier tipo de solución en este edificio de una manera bastante sencilla. Y solo porque tengáis algunas cifras, bueno, ahí veis una fotografía en la que se muestran pues cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años el aspecto de Cubic, ¿no? En función de los distintos proyectos. De hecho, pues igual si habéis estado hace un año, pues volvéis ahora y ya no es lo mismo, ¿no? No en todas las fachadas, pero sí va cambiando. Entonces, se han desarrollado más de 20 proyectos en estos años de I+D, tanto con socios industriales nacionales e internacionales, más de 10 publicaciones científicas, hay 2 patentes de fachadas activas y bueno, visitas pues nos vienen de muchísimos países, más de 30 países y bueno, yo creo que hemos contabilizado más de 3.000 visitas, igual hay alguna más ya. Bueno, ahora con el coronavirus yo creo que ha parado un poco la cosa, pero sí que es verdad que ha sido un continuo, ¿no?, de visitas. Otra de las instalaciones importantes que os hacía antes referencia es todas las instalaciones que tienen la división de Lab Services, que en concreto para lo que son los ensayos y certificación de construcción, pues ahí os muestro algunas fotografías de algunas de las instalaciones y para que veáis un poco, pues al final cubre lo que podría ser todas las prestaciones que necesitamos evaluar antes de poder certificar un producto, un sistema constructivo, pues temas de seguridad antiincendio, tanto reacción como resistencia al fuego, seguridad estructural, caracterización físico-química, acústica, térmica, comportamiento mecánico, envejecimiento, ensayos de fatiga, eficiencia energética, bueno, pues más o menos todos los que os podáis imaginar, ¿no? Entonces, esto por un lado dan servicio directamente solo para certificación, pero por otro lado trabajamos desde el departamento, las áreas de I+D, pues trabajamos muy conjuntamente con ellos porque al final, claro, los desarrollos van aparejados de pruebas, no igual a la de certificación final, sino también pruebas intermedias que nos pueden permitir evaluar distintos aspectos, además de hacerlo mediante simulaciones y cálculos, pero hay cosas que se necesitan medir, ¿no?, que el papel pues no es suficiente. Y luego una cosa que quería comentar, que ahora con el tema de COVID pues lo tenemos un poco parado porque tuvimos que suspenderlo, es un congreso internacional de envolventes arquitectónicas que ya lleva muchos años, se celebra en San Sebastián, el último fue en 2018, nos hubiese tocado el año pasado, pero con todo esto pues porque es cada 3 años, entonces pues no sabemos todavía, 18, 3, no, tocaba este año, 21. Lo he dicho mal, pero no sabemos todavía pues, si pasarlo al 22, estamos ahora justo evaluando a ver cómo hacerlo por pues, todas las incertidumbres que hay con este tipo de eventos, pero sí que es verdad que es un evento referencia, no solo se presentan publicaciones, digamos, como científicas o con un alto nivel, pues digamos, innovador, pero también muchos casos reales y bueno, ya veis, los partners pues son de gran renombre, los patrocinadores.
y cada vez están viniendo más participantes de fuera de España. Entonces, pues cuando se celebre, pues yo os invito, aparte que es en el Cursal, que está muy bien, o sea que... Y digamos que vamos a contaros el enfoque que tenemos en estos momentos en Tecnalia con la industria 4.0 de la construcción. Porque claro, esto es, al ser un centro de innovación y tecnológico, lo que igual ahora enfocamos, pues dentro de 10 años igual cambia, porque tenemos que ir adaptándonos. Entonces, el enfoque en estos momentos va, por un lado, en cuanto a las envolventes arquitectónicas. Trabajamos también materiales innovadores, materiales bio, etcétera, fabricación aditiva y optimización topológica, todo lo que es la física del edificio, ahí abordando pues tantos temas de ventilación, térmica, humedad, higrotermia, acústica, iluminación, protección frente a incendios, digamos, todos los aspectos que hay que analizar, optimizar, mejorar en estos sistemas que además muchas veces son muy singulares y es difícil incluso el poder evaluarlos de una manera, digamos, en la fase de diseño. Entonces requiere digamos, un estudio más detallado. Y luego trabajamos también en desarrollo de sistemas industrializados en general, ¿no? Pensando ya no solo en lo que es el elemento con sus prestaciones, sino también con todo el proceso que tiene que llevar ese sistema, ¿no? Desde la fase de fabricación, de montaje, de transporte, de luego implementación en obra o incluso el mantenimiento, etcétera. Entonces, ahí también trabajamos y además con múltiples tipos de sistemas constructivos y distintos tipos de materiales. Y por supuesto, pues la digitalización al final lo envuelve todo. Al final hay digamos, hay una relación muy clara entre lo físico y lo digital en estos momentos y hasta tal punto que para que os hagáis una idea, dentro de la división de Building Technologies tenemos un área de más de 30 personas dedicadas a la digitalización y la construcción, que da servicio a todos los aspectos, no solo pues, de desarrollo de producto, que sería igual esta parte, pero también temas de ciudad, temas de infraestructuras o temas de materiales. Entonces, ahí es un componente súper importante en estos momentos. Y claro, que va unido totalmente con la construcción industrializada, porque al final yo no sé quién es primero, si es antes la digitalización con la construcción industrializada o al revés, porque al final uno empuja al otro, ¿no? Entonces es algo que siempre ya nos aparece en todos los desarrollos, ¿no? En un grado o en otro, o con un enfoque o en otro. Entonces voy a empezar a contaros un poco en cuanto a envolventes 4.0, que veáis un poco qué desarrollos están haciendo los industriales, porque pensad que no es que Tecnalia haga los desarrollos, al final Tecnalia lo que hacemos es ayudar a la industria con el conocimiento que podamos haber adquirido en nuestras, digamos, en esa investigación básica, poder trasladar todo ese conocimiento y ayudar a los industriales a hacer estos nuevos desarrollos o estas optimizaciones de prestaciones, etcétera. Entonces, estos desarrollos son todos de industriales, con industriales y para los industriales. Y Tecnalia ayuda en lo que al final se necesita el industrial, porque normalmente el industrial es el que más sabe de su producto, pero sí que es verdad que igual hay algunos aspectos en los que necesita ayuda, ya sea algunas prestaciones, porque pues, no tiene en su departamento gente que le pueda ayudar, o de algunas técnicas o tecnologías muy novedosas que, claro, ahí es donde podemos ayudar también bien. Entonces, eso es un poco el trabajo en equipo que se genera entre la empresa, entre el industrial y Tecnalia. Entonces, las envolventes con las que solemos trabajar son las activas y adaptativas, con altas prestaciones térmicas, con integración de energía renovable, industrializadas, por supuesto, y smart. Todo esto, claro, la envolvente, ¿por qué es tan importante? Bueno, tampoco voy a descubrir nada, porque yo creo que esto todos lo tenemos ya como muy claro, ¿no? Que ahora nos vienen unos requisitos, nos han venido unos requisitos del contexto europeo, en el que ya pues tenemos que tener edificios de casi cero energía, para que tengan rendimiento energético muy alto. Entonces, incluso tenemos pues, la directiva que nos pide que lleguen a ser, que haya un balance energético equilibrado a finales de 2020. Es decir, al final tenemos que hacer, digamos, edificios mucho más eficientes energéticamente. Y no es simplemente por caprichos, sino porque ya también nos lo imponen, ¿no?
Además, también la Comisión Europea, dentro de su marco estratégico, pues está, digamos, para 2050, pues establece la descarbonización de las edificaciones para que pasemos ya no solo del edificio de energía casi cero a los de excedente de energía. Es decir, entonces tenemos que ir a soluciones innovadoras que vayan más allá de lo que es el edificio de energía casi cero que estamos desarrollando ahora, ¿no? Entonces, para ello pues hay que incrementar la producción e integración de energías renovables en los sistemas y utilizar también la digitalización para hacer más eficiente todo ese proceso. Los enfoques que resolvemos dentro de lo que es las envolventes en Tecnalia son con 3 líneas de trabajo. Una es mejorar la eficiencia energética de los edificios mediante soluciones constructivas, que básicamente pues es pues meter materiales aislantes en la envolvente, materiales más aislantes. También la reducción del consumo energético, optimizando pues, la climatización, iluminación, desde todas las instalaciones, la ventilación, y ahí entran muy de lleno todos los sistemas inteligentes que nos ayuden a la gestión de los edificios, y también, por último, lo que es el aumento de generación de energía renovable, para que al final, pues bueno, capte el edificio más energía y podamos pues, satisfacer no solo la demanda, sino que incluso que la superemos, ¿no? Entonces son las 3 líneas para poder resolver, digamos, este enfoque en las envolventes. Y pues vamos a ir viendo algunos ejemplos de desarrollo. Por ejemplo, este es un caso de un desarrollo que se ha hecho de un sistema de fachada con biocomposite, en el que de hecho se ha instalado, veis ahí bueno, un poco el prototipo, que hay un muro cortina, aunque también se han hecho cerramientos interiores, pero veis el edificio de la derecha, es un edificio que además se ha utilizado este sistema, que está en Tartu, en Estonia. Entonces, es un desarrollo que veis que se ha podido implementar. Entonces, es al final utilizar materiales que tengan menor impacto ambiental, ¿no? También en rehabilitación, es una de las líneas que ahora todo el mundo dice, no sabemos si en construcción se va a construir tanta obra nueva, pero si rehabilitación hay mucho camino, ¿no? Entonces, cada vez hay más soluciones de distinto tipo. Entonces, por ejemplo, este fue un desarrollo que se hizo con el grupo Heidelberg y con Preorquisa, en el que se desarrolló un sistema de aislamiento térmico prefabricado que tenía prestaciones fotocatalíticas, es decir, que descontaminaban un poco. También veis que pues, el prototipo se montó en Cubic, ¿no? También en rehabilitación, claro, se están pensando en soluciones que sean un poco más integrales, ¿no? Es decir, por un lado, que sean, digamos, más amigables, ¿no? Con el medio ambiente, más por el tema de usar la madera, ¿no? Como es este caso, ¿no? Entonces, este se ha hecho, es un sistema de rehabilitación de fachadas con paneles de madera prefabricados, pero además veis en esta zona de la izquierda del panel que el espesor es un poquito mayor, y es porque lo que lleva esta fachada es las instalaciones, de tal manera que si yo quiero hacer una rehabilitación integral del edificio, pues me va a facilitar el hacerlo de una manera más rápida, e incluso que permita que los usuarios y los habitantes del edificio pues no tengan que abandonar tanto el edificio, ¿no? Es decir, que al final sea también más confortable para los usuarios. Entonces, este pues, fue otro tipo de desarrollo que vas incluyendo, añadiendo cosas, que no sea solo pues, el mejorar la eficiencia energética. También se está viendo con el tema de la industrialización el buscar sistemas, pues eso, que sean más rápidos, que sean más fáciles de montar, ¿no? Que vaya todo como pues eso, que la mano de obra que no tenga que hacer pues complicarse mucho. Entonces es un sistema también de rehabilitación de fachadas, un sistema plug and play. Además veis que son paneles grandes que van de forjado a forjado, y además la ventaja es que llevan también, pueden ir incorporado lo que es la ventana, de tal manera que ya con todo pues haces rehabilitación tanto de la parte ciega como de la ventana, que en cualquier rehabilitación al final la ventana, como no la cambies, pues no solucionas muchas veces, ¿no? Entonces, sí, pues bueno. Además veo que va anclada a los cantos de forjado, ¿no? Mm. Y es llegar y colocar el Claro, y componente. colocarlo, sí, es un sistema muy, muy sencillo. Sí. Luego, en cuanto a integración de energías renovables que comentábamos, dentro de Tecnalia, os recordad que había una división también, además de la nuestra, que era la de energía y medio ambiente.
Entonces, ahí con la División de Energía y Medio Ambiente solemos trabajar en bastantes desarrollos conjuntamente porque ellos trabajan mucho todos los temas de fotovoltaica. Entonces, por ejemplo, la integración de fotovoltaica en envolventes, no solo en cubiertas, sino en fachadas, pues es una línea de trabajo que hay importante. Entonces, este caso era el desarrollo de un muro cortina en el que se pudiese integrar un módulo fotovoltaico, ¿no? De tal manera que no solo te integra ese módulo, es un sistema muy fácil de montar, totalmente industrializado, es también plug and play y digamos que toda la electrónica va incorporada dentro de la perfilería para que sea todo pues, más modular, ¿no? Y que sea más sencillo. Este sistema lo hemos patentado. Otras formas de integrar energía renovable es el utilizar un poco pues, la energía solar para calentar, pues, ya sea aire, agua, es decir, hacer al final colectores solares. En este caso es un colector solar pasivo que lo que hace es recolectar, digamos, el calor del sol y almacenarlo y distribuirlo de haciéndolo con esta fachada, que es una fachada pasiva. Veis que tiene una doble piel. La parte exterior acristalada y luego una parte interior modular que al final funciona como un colector solar pasivo, de tal manera que va también con un sistema de valvulería para controlar todo el lazo de la circulación del aire. Veis aquí que, por ejemplo, pues en invierno, digamos, esa circulación es diferente de la que tiene que haber en verano, ¿no? Entonces, este sistema, bueno, aquí es un dibujillo, pero se montó en el prototipo también en Cubic, pero no solo se quedó en eso, en el edificio experimental, sino que también veis aquí, esto es un edificio de viviendas en el sur de España, en Extremadura, en el que también se montó este sistema. Entonces, son líneas de trabajo que se están dando mucho en envolventes. Y luego están ya las que están llegando, ¿no? Que las activas y adaptativas, que para que entendamos un poco, digamos, son el gran hito, ¿no? Que llega ahora en tecnología de fachadas. Al final es que la fachada puede interactuar con el entorno y el usuario reaccionando a lo que tenemos en el exterior, ¿no? Tanto pues, climatológicamente, de temperatura, de soleamiento, de lo que sea, y adaptarlo, adaptar el comportamiento y la funcionalidad, de tal manera que tengamos mayor confort en el interior y tengamos también menor consumo energético, ¿no? Entonces, serían envolventes que aíslan cuando es necesario, que producen energía cuando es posible y que proporcionan sombra o ventilación cuando el usuario en el interior pues lo requiere, ¿no? Perdón. Otro desarrollo de envolventes activas es este que veis aquí, que este es un poco parecido al anterior, lo que pasa que se trata de un muro cortina de doble envolvente para el precalentamiento del aire de ventilación del edificio, pero que está conectado con una UTA y con un sistema de control que regula el funcionamiento del colector solar. Entonces, ya no es como antes, que era un colector pasivo, sino que este es un colector activo y además es un muro cortina que te permite ver, es decir, el otro teníamos la parte, es decir, se van incorporando distintos aspectos que al final lo que se busca es ir mejorando las cosas que igual en otros desarrollos no se han resuelto todavía, ¿no? O enfoques diferentes para otros tipos de aplicaciones. Otro tipo de envolvente activa es integrar colectores solares, pero ya activos, ¿no? No como el anterior. Aquí veis uno que está montado en Cubic, que la parte esta metálica, que es un poco fea, bueno, la estética todavía no está, digamos, no se pensó tanto, sino estuvimos mirando primero toda la parte más técnica, es una chapa metálica. Detrás de la chapa metálica está el aislamiento y una serie de conductos con agua que están conectados con instalaciones en el interior del edificio, que son estas instalaciones, de tal manera que el sol pues, calienta los tubos y el agua que hay en el interior y ese agua se puede reutilizar para los sistemas de climatización del edificio, de tal manera que nos proporciona pues, un ahorro. Y tenemos una superficie que dices, jo, pues igual no la estaría usando, pues me ayuda, ¿no? No solo el utilizar pues, lo que es en las cubiertas, ¿no? Aquí veis que en el interior pues, se tiene pues, el tanque de agua fría, el tanque, digo, la bomba y el tanque de agua ya atemperada, ¿no? Caliente, que se calienta bastante.
Otros sistemas adaptativos serían sistemas solares que se adaptan digamos, a la incidencia del sol para proporcionar pues, la sombra necesaria en cada momento. Este no es nuestro, como veis, porque lo he puesto claro, que es el ETH de Zurich, pero es que estamos trabajando en uno actualmente que está ya, pues bueno, estamos casi terminando, pero todavía no se puede compartir ninguna información, así, ninguna fotografía ni nada, pero sí quería que supieseis que, bueno, que ya hay estos desarrollos, que hay industriales que ya se están metiendo en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, busqué una así que fuese bonita para que vieseis un poco cómo puede ser, ¿eh? Pero no es como esta. Pero en el fondo es ese, digamos, el sistema que se ha incorporado a esta envolvente. También hablábamos que trabajamos con materiales innovadores. Se trabaja también a desarrollar pues, polímeros con muchos materiales bio que incorporen pues, pajas y desechos agrícolas y bueno, una serie de... Es decir, ahí hay mucha línea de trabajo, pero os he puesto dos ejemplos que igual son como los más llamativos, que uno de ellos es el utilizar aerogeles, que como sabéis pues tienen unas prestaciones térmicas muy elevadas, son muy delgaditos. Lo que ocurre es que sí que es verdad que la materia prima pues es cara, ¿no? Entonces en este desarrollo digamos, el reto que se consiguió es abaratar esa materia prima, ¿no? Y claro, esto te puede permitir utilizar estos materiales e incorporarlos en algún desarrollo de envolvente para ver cómo encajaría y demás. Habría que ver en qué desarrollo, de hecho se están planteando en algunos desarrollos incorporar este tipo de materiales. O desarrollos de lanas o fibras basadas en materiales bio, celulosa, este está patentado, que es el INACEL, que permite pues eso, aplicar con múltiples aplicaciones en la construcción. Esto como dos ejemplos para que veáis que al final, claro, todo esto termina interactuando con el resto del desarrollo del sistema constructivo. En cuanto a fabricación aditiva y optimización topológica, pues lo que está haciendo Tecnalia no es lo que hemos visto muchas veces de esas casas que hacen los chinos, ¿no? En que hacen con una impresora, te hacen toda la casa, ¿no? El enfoque está para hacer piezas singulares que costaría, pues, cuando los moldes resultan igual hacerlos más caro y entonces pues te compensa el poder hacer este tipo de soluciones. Y aquí incluso pues se están barajando, ya hay soluciones en algunos casos pues de hacer, yo que sé, balcones prefabricados, ¿no? Que puedan tener diferentes formas y demás. Entonces sí se está trabajando mucho en cómo hacer, digamos, toda la fórmula por un lado para que tenga, pues mirad, para que veáis un poco lo bien que va. A ver si se ve moverse. A ver, uy, se me ha quedado bloqueado. ¿No se ve? Ah, sí. Sí, se ve. Se ve, ¿no? Entonces se ha conseguido, digamos, una fórmula que tiene un acabado estupendo en cuanto a todo, a cómo aguanta y la verdad es que estamos muy contentos. Fíjate, Y ahí Marta, tenéis... me recuerda en el último congreso de construcción industrializada de Stanford había una fabricante suiza que lo que hacía es que justo hacía arquetas a medida y jugaba con el plazo de suministro. O sea, con este mismo sistema eran capaces de suministrar arquetas de hormigón a medida de lo que es sin unas medidas estándar, sin una cadena de suministro y de un día para otro. O sea, las aplicaciones que tiene esto es una barbaridad. Esto es interesantísimo, sí. Todo lo que nos estás contando. Perdón, disculpa la interrupción. No, tranquilo, sí, no, a ver, es que es verdad, todo lo que al final esto, pues lo que venimos aquí es a compartir, ¿no? Entonces, genial. Entonces, pues bueno, pues esta es otra línea que además pues se está pensando en ir avanzando, ¿no? Se ha montado un laboratorio para impresión 3D muy potente, con robot por cables, con brazos también de este tipo robóticos, para hacer, pues, poder hacer, digamos, desarrollos pues ya de piezas más grandes y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos de en poco tiempo todo lo que hemos podido avanzar, ¿no? En relación incluso con equipos que llevan trabajando a nivel internacional más tiempo, pues se han conseguido unos grandes logros. Y luego, pues bueno, tenemos la digitalización, la robótica, que os decía que para nosotros es muy importante porque hasta tal punto que tenemos un área ya grande que sigue creciendo porque no da abasto
que se dedica a ello. Y por ejemplo, esta imagen es un laboratorio que tenemos montado para el tema de digitalización, que es el DigiLab, que veis una de las partes del laboratorio hay de pues, las distintas, digamos, herramientas que se utilizan, ¿no? Y que nos ayudan a hacer pues, todos estos desarrollos más inteligentes. Entonces, aunque se hacen muchísimas cosas, porque en todos estos desarrollos, por ejemplo, en los de las envolventes, pues ya os decía, hay un control incorporando pues, el sistema activo al final lleva un control digital ahí, pues ahí está metida esa parte digital. Entonces, en casi todos hay un componente digital, pero sí que me gustaría destacar algunos desarrollos que son igual los más llamativos y los que están, digamos, gustando más en el mercado y están surgiendo más. Uno es un software de configuración y gestión. En concreto tenemos un configurador de fachadas que ya estamos ya pensando en ya no solo las fachadas, sino el resto de elementos constructivos, porque con la visualización pues al final lo que quieres es hacer todo el edificio y el poder configurar todo el edificio a partir de los elementos constructivos que tenga el industrial, ¿no? Entonces, si queréis os enseño para que veáis qué pinta tiene. Aquí veis un poco pues, en 3D y tal. Aquí tengo un vídeo que está en YouTube, que lo podéis ver también, pero así lo vemos un poquito. Pues siempre no sé por qué me empieza a salir esto aquí, este aviso de repente. Hace que vaya un poco más lento. Ahora. A ver, pantalla completa. Vale. Bueno, básicamente es, a ver, esto es la carátula. La pasamos. Entonces, voy a bajar el volumen, que si no, es solo música, ¿no? Lo quitamos así directamente. Bueno, tenemos un sistema que lo que hace es crear, diseñar y fácilmente todas estas fachadas en 2D. Pero además permite visualizarlo en 3D y hacer realidad aumentada. Permite exportar los diseños a BIM y a CAD y también incluso el despiece de los productos a Excel, ¿vale? Y aquí vais viendo un poco pues, cómo funcionaría, ¿no? Abres tu proyecto, te cargas el plano de CAD y aquí tienes pues, tu planeo de la fachada y lo que te deja también es que puedas crear áreas y secciones e incluso pues, hacer ajustes más finos dentro de esas áreas. Y también te deja, bueno, veis que también es muy sencillo, deja hacer huecos dentro del área. Tampoco hay que hacer unas cosas muy complicadas para utilizarlo. Esto al final se conectaría al arquitecto a través de la página web del industrial. Entonces puede hacerlo, ¿no? Cargar ahí su proyecto. Entonces puede seleccionar las zonas con distintas, digamos, texturas, colores, acabados, etcétera, ¿no? Va un poquito rápido, ¿no? Porque si no se hace un poco, pero para que veáis un poco cómo va todo e incluso puedes ir a, pues eso, alguna de las zonas también seleccionar pues cada una guardas la codificación y luego puedes modificar también toda la perfilería, ir colocándola, crear toda esa estructura. Y una vez que tienes esa zona, pues puedes crear ya el alzado, ¿no? Entonces, ahora pues se guarda, si no me equivoco. Bueno, aquí lo están colocando bien y esas cosas. Lo guardas el proyecto y cuando lo abrimos, pues ya lo tenemos todo, digamos, toda la fachada como lo habíamos planteado e incluso lo podemos ver en 3D, que también en 3D pues podemos ir poniéndoles también distintas texturas. Podemos crear el renderizado. Y veréis ahora como con distintas cámaras y todas esas historias que vas colocando ahí, toda esta parte ahí. Y aquí tendríamos distintos tipos de renderizados, ejemplos que podríamos tener, ¿no? Y además, incluso puedes coger y sobre una foto, si es una rehabilitación, una foto sobre el edificio original, pues cómo puedes montarlo y ver cómo quedaría, ¿no? con el diseño que has hecho, ¿no? Luego ya lo exportas a Excel
a BIM, a CAD y ya pues bueno, pues ya lo puedes incorporar, bueno, lo visualizas y lo puedes incorporar ya en el proyecto de arquitectura, ¿no? Entonces, pues tendrías de una manera bastante sencilla pues haber hecho todo eso. Luego tiene la ventaja también para, bueno, que es multilingüe y sobre todo también para el propio industrial, el que tiene la página web, pues que puede hacer un seguimiento de las estadísticas de uso, de dónde, ¿sabes? Porque al final pues te permite llegar pues a más sitios, ¿no? Entonces es un desarrollo que la verdad está funcionando muy bien y yo creo que es una de las líneas que, claro, que ahorra mucho tiempo y evita muchos fallos también. Entonces, y dentro de la construcción industrializada vamos a tener que ir a por eso en todo, ¿no? Luego, otro desarrollo es, ya casi lo hemos nombrado, porque en las envolventes hemos hablado, ¿no? De esos sistemas de gestión de los sistemas activos, ¿no? Entonces, esto es un gestor energético en el edificio de tal manera que lo que hace es que en función de la climatología que tienes en el exterior y de los grados de confort que tú marcas que quieres tener en el interior, pues digamos activa las distintas instalaciones, ya sea si tiene que bajar persianas o tiene que cambiar la temperatura del agua, de la calefacción, es decir, de tal manera, y lo pone a tal hora o la pone a otra hora, de tal manera que ahorremos lo más posible y tengamos el mayor grado de confort. Entonces, por ejemplo, este gestor pues, se ha instalado ya en 2 edificios, uno educacional y otro de oficinas. Y luego, bueno, al final va incorporado también en muchos desarrollos de envolventes, parte de ello. Y luego otra de las cosas que estamos viendo hablar mucho últimamente es el tema del gemelo digital, ¿no? Que al final un gemelo digital de un edificio pues es un modelo virtual del edificio que está alimentado por un montón de datos que genera el propio edificio y su entorno y todo lo que tiene alrededor a lo largo del ciclo de vida. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho el primer edificio europeo con gemelo digital, que ha sido el gemelo digital de Cubic, del edificio que habéis visto experimental. Que por un lado, pues lo que hemos podido meter es toda la parte física del edificio, ya sean pues los cerramientos, pero también las instalaciones, etcétera, y luego también toda la parte de sensórica, ¿no? De tal manera que tú puedes, por ejemplo, cuando un cliente tiene un desarrollo ahí, pues puede coger y a través de la página web conectarse con su clave y entrar a ver cómo va evolucionando, que habéis visto aquí en el vídeo que ha pasado mientras estaba hablando, pero puedes ver, esto es el aspecto que tiene el software. Sí. Y entonces pues tú seleccionas y vas buscando, pues a ver si se ve por aquí alguno de los sensores y ves cómo pues los datos que han ido pasando, ¿no? Entonces, bueno, lo paso así muy rápido para que vieseis un poco, ¿no? Pero os voy a enseñar una presentación que lo explica casi mejor que yo, al final, que es, para que además lo veáis pues en plan bonito. Entonces os lo voy a enseñar, está también en YouTube. Volvemos a sacar la página esta, que no sé por qué me sale. Vamos de tiempo, vale. Aquí sí que voy a poner el sonido, ¿eh? Dura poquito, ¿eh? Tecnalia ha trasladado el concepto de gemelo digital al edificio. Ahora, el operador dispone de una plataforma de visualización, simulación, análisis y planificación de actividades del edificio, permitiendo simplificar y optimizar sus procesos. Este gemelo digital permite a los gestores del edificio afrontar los retos complejos a los que se enfrentan. Búsqueda de mayores niveles de confort, adaptación a la legislación orientada a consecución de edificios de consumos energéticos nulos y reducción de costes de operación basados en la simplificación y automatización de los procesos. Por lo tanto, contar con un sistema flexible que adapte su funcionamiento de forma automatizada e inmediata permite la obtención de ahorros asociados al consumo de energía y mantenimiento, tanto para el gestor como para el propietario del edificio. El gemelo digital ofrece al operador una sincronización entre el mundo físico y virtual del edificio en tiempo real. La integración de la información gráfica y semántica permite, por un lado, planificar las diferentes intervenciones de mantenimiento, tanto en la gestión de stock de repuestos como en la planificación del personal.
Por otro lado, el análisis avanzado mediante algoritmos específicos de dicha información permite predecir la evolución de la fiabilidad y el rendimiento de los sistemas del edificio. Esta plataforma explota la información estática y dinámica extraída automáticamente de modelos avanzados BIM a través de tecnologías potenciales como el Machine Learning, el Internet de las Cosas y Big Data. El análisis tecnológicamente avanzado de esta información, orientada a la satisfacción de las necesidades de confort de los usuarios, identifica las estrategias de operación que maximizan el aprovechamiento de la producción renovable y minimizan el coste asociado al resto de fuentes de energía. Los modelos BIM implícitos en el gemelo digital nos permiten disponer de una representación virtual detallada en la que simular reformas y rehabilitaciones y comprobar de forma intuitiva qué opción es la más segura, sostenible y que aporte mayor confort al usuario. En definitiva, el gemelo digital del edificio proporciona tanto al propietario como al gestor del edificio una herramienta clave para la operación de los edificios del futuro. Está fenomenal. Espera, que ahora que me estoy dando cuenta, es que igual se me va a otro. Voy a pararlo, que a veces pasa, ¿no? Que, a ver, que vaya. Ahora no me va aquí. Vale. ¡Alas! Se me ha ido tengo que ir para donde estaba, ¿no? Vale. Estábamos aquí. Bueno, perdona. No, no te preocupes. Vale. Vale, entonces, como habéis oído un poco en el vídeo, al final las tecnologías que integra el gemelo digital son el Internet de las Cosas, todo el tema BIM, blockchain, Big Data, el Machine Learning, la inteligencia artificial, de tal manera que además de poderse mantener esa filosofía de ser una infraestructura que nos ayude para todos los temas de eficiencia energética e industrialización, nos sirve como campo de pruebas para toda la integración de tecnologías y de interactuar todos los sistemas constructivos con estas tecnologías, ¿no? que vienen ahora. Entonces, en ese sentido fue una apuesta muy buena para poder, porque claro, al final no solo es que digas es que hay que hacer un gemelo digital, es que encima lo hemos hecho en un sitio que es muy útil tenerlo, ¿no? Y aquí veis pues un poquito de esa fase, digamos, de digitalización del edificio, de las instalaciones, que veis un poco pues cómo está replicado, ¿vale? Y luego, otra de las cosas que está también últimamente, digamos, como más novedosa y que sí que es verdad que ha tenido bastante repercusión mediática, es un desarrollo que hemos hecho a nivel con bastantes partners europeos para un robot de instalación de fachadas. ¿Por qué se lanzó un poco esta línea? Pues porque la construcción al final es un sector donde los procesos de la ejecución de los edificios pues son bastante manuales. Entonces, pues eso genera bastantes problemas de pérdida de calidad, retrasos, seguridad. Bueno, de hecho, el tema de la siniestralidad, pues en España pues tenemos unos niveles altos, pero también a nivel europeo. Y en el caso de las fachadas especialmente, pues es más problemático por los trabajos en altura. Entonces sí que se contemplaba la posibilidad de poder automatizar esto para evitar un poco todos estos problemas, ¿no? Que haya mayor calidad, que sea todo más rápido y que además pues, sea más seguro, ¿no? Entonces, se ha trabajado en desarrollar un robot por cables, que en este caso es para montar muros cortina, pero se podría adaptar a otro tipo de paneles, que lo que hace es un desplazamiento a lo largo de la fachada, ¿veis? Tanto en horizontal como en vertical, pero también con inclinación, ¿no? Digamos, en las tres ejes, ¿no? Y lleva además, este es digamos, el sistema que desplaza, ¿no? Y luego lleva además un brazo robótico que permite pues, hacer todas las manipulaciones que hay que hacer pues, para atornillar, para taladrar, etcétera, a la hora de colocar los anclajes del muro cortina, ¿no? Y luego todo, el segundo es el que se mueve, ¿no? Este es el que se va moviendo por todo el edificio, por la fachada, ¿no? Y lo lleva a su posición. Y luego todo esto va con un control avanzado y además está conectado a un modelo BIM.
Entonces, también se plantea que luego esto sirva para cuando haya que hacer un mantenimiento o limpieza de este tipo de fachadas, pues que pueda ayudar, ¿no? Es decir, ya no solo es el montaje, sino que se piensa en todo esto. Si es que es verdad que esto no es una cosa que de repente pues vamos a tener ya mañana en los edificios. Es algo como un poco más a largo plazo, que se está trabajando sobre ello y que es como, digamos, está en esa fase que os decía al principio, de una fase de una investigación más básica, ¿no? Pero bueno, una investigación básica que aquí veis que se hizo un prototipo, se montó una demo aquí, esto es Senderio, aquí en las instalaciones de Tecnalia, y luego se hizo otro que luego os enseñó las fotos en Toledo, ¿no? Entonces, os voy a enseñar el vídeo porque yo creo que os gustará verlo. Ay, madre, a ver si sale. Vale, otra vez. Joder, os aseguro que esto no me ha salido ningún día más que hoy. Son cosas que tienen estas. Sí. A ver. ¿Cómo vamos de tiempo? Fenomenal. Está en inglés, porque bueno, como era un proyecto europeo, pero yo creo que más o menos entendéis, sobre todo que veáis un poco cómo funciona, ¿no? Que veáis cómo se mueve. No está cámara rápida ni historias de esas, es cómo se mueve. Veis ahí los cables, como todos los mecanismos. Ese sí que le pasa un poquito más rápido, esa imagen. Con las ventosas cogen el vidrio. ¿Sí? ¿Habéis visto? Bueno, luego en otra imagen se ve como las ventosas cogen el vidrio para moverlo. Bueno, y toda la parte de, pues eso, todos los mecanismos para... ¿Ves? Ahí se ve. Y esta es la parte de poder hacer colocar los anclajes, ¿no? O sea, tiene todas las herramientas, el robotito, para hacer pues todo lo que necesita hacer, el taladrado, etcétera. Para colocar la pletina. Pues ahí las ventosas que os decía. Cuando lo recoge, pero claro, tiene que estar apoyados, claro, todo hay que pensar al final. Es una mezcla, claro, de desarrollo, por un lado, la parte más, digamos, industrial, robótica, ¿no? Pero luego, por otro lado, el conocimiento de cómo hay que montar una fachada y los problemas que puedes encontrarte, ¿no? Y cómo solventarlos o cómo hacerlo lo mejor posible. Se puede controlar de manera manual. Y estas son digamos, las empresas que han participado en el desarrollo. Un desarrollo que ha tenido muchísima notoriedad. Sí, sí, sí. Es algo que... De construcción industrializada, de foros, de webinars en otros países. Ahora se me va a otra cosa. Y uno lo ves y dice, pero si esto se lo he visto a Tecnalia. esto es... ¿Qué más? Perdona. Sí, esta es el otro demo que se llevó a Toledo y se montó en Toledo también, que bueno, hubo problemas de viento, hubo ahí de todo, ¿no? Además pilló cuando el confinamiento, con toda la movida del confinamiento, o sea que fue complicada la cosa, ¿no? Pero bueno. Y luego, aquí muy rápido, que veáis que al final, cuando hablamos de desarrollo de sistemas industrializados, que veáis ejemplos a lo largo de todos estos años. Sí que es verdad que pues, hemos trabajado el tema del hormigón, por ejemplo, Cubi, que os decía, que es un edificio totalmente industrializado, pues además no solo tiene incorporados desarrollos de sistemas que se han hecho de forjados, por ejemplo, en este caso un forjado técnico modular que lleva el edificio,
o también una cubierta modular para la parte del sótano, que es donde van luego abajo todas las instalaciones, ¿no? Que puede servir pues eso, para parkings, etcétera. También hemos hecho desarrollos propios, pensando en temas de industrialización mucho, uniones universales y rápidas con junta seca, ahí en la izquierda, o sistemas de paneles de hormigón prefabricados que llevan los servicios preinstalados, es decir, con el hormigón hemos trabajado y seguimos trabajando, haciendo desarrollos de sistemas industrializados, ayudando a los industriales, que es lo de siempre. Luego en el acero, pues bueno, pues Cubic se hizo con estructura de acero, que es lo que os decía, que es totalmente desmontable, se apostó por este sistema. Pero además hemos trabajado, por ejemplo, con muchos desarrollos por ejemplo, ArcelorMittal, tanto temas de envolventes como forjados y todo tipo de las uniones y demás, o con empresas de construcción modular volumétrica. En este caso es una empresa británica, Futureform, que se optimizó el sistema constructivo que tenían. Estos construyen pues, mucho en altura. O con empresas, por ejemplo, españolas, como puede ser Modultec, que veis aquí pues, uno de sus, en el interior de los módulos, haciendo distintas pruebas o haciendo cálculos para ver qué tipo de cargas van a tener cuando subimos en altura, etcétera, haciendo todo el análisis. También, por ejemplo, tenemos un modelo de utilidad, participamos en el desarrollo de un modelo de utilidad de un sistema de fachada ligera industrializada en acero. Esto fue hace mucho, ¿sabes? Es que parece que ahora suena todo muy esto, pero digamos que empezamos con la construcción industrializada hace más de 15 años. Lo que pasa es que ahora parece que está más de moda, pero tuvo su momento, ¿no? Bueno, más antes también lo tuvo, ¿no? No voy a ir hacia, pero sí que hubo su momento ahí que había. Y luego también sistemas mixtos, ¿no? Por ejemplo, esto es una spin-off que surgió de construcción modular ecotecnológico que mezclaba pues tanto, digamos, estructura metálica, pero combinando también con bastantes elementos de madera o con fachadas vegetales y demás, ¿no? Y la madera, que parece que dices, jo, pues ahora está también bastante de moda. Pues nosotros empezamos a trabajar hace ya más de 10 años, cuando casi no había. De hecho, entramos casi en el mundo de la madera a través del acero, por la problemática que puede tener por ser un sistema ligero, ¿no? Y entonces hay que estudiar bien pues, las prestaciones y algunos comportamientos pueden ser similares. Pero enseguida empezaron a surgir algunos trabajos y por ejemplo este es uno con una empresa de aquí del País Vasco que se hizo un desarrollo de lo que es como una vivienda unifamiliar que sea muy fácilmente plegable, desmontable y transportable, ¿no? Tanto de envolventes y digamos cerramientos industrializados y hechos con derivados de la madera. Este fue un desarrollo que se hizo. Con Egoin estuvimos trabajando bastante en desarrollar soluciones constructivas en paneles de CLT, en 2D, de sistemas 2D, que cumpliesen las prestaciones que requieren los edificios tanto en España como en Francia, porque estaban metiéndose bastante en el mercado por aquel entonces, en el mercado francés. Estoy hablando ya de hace bastantes años. Y también trabajando en el sistema modular que tiene también Egoin con CLT, que en concreto, pues mira, aquí se ven los módulos que luego fueron a este edificio, que fue el que se estudió en el proyecto que tuvimos con ello, un edificio de viviendas sociales en Biarritz. También hemos trabajado con empresas francesas como Budeum, en colaboración con el FCBA, para optimizar soluciones constructivas a base de CLT. Incluso pensar en buscar soluciones que la madera sea vista, que es lo que todo el mundo quiere, y ver cómo poder hacerlo y hasta dónde se puede hacer y dónde no. Asesoramos en la promoción de una de las promociones más grandes que se ha hecho en España de viviendas a base de CLT, que en Hondarribia. En concreto hicimos el asesoramiento acústico, que veis aquí en el momento de montaje y aquí cuando ya está terminada, que casi no se nota, ¿no? Y luego, a nivel ya esa investigación un poco más básica, sobre todo a través de proyectos europeos y demás. Por ejemplo, hubo un proyecto muy interesante que ya está terminado, que fue el Bertín, en el que lo que se hacía es buscar rehabilitación energética de los edificios a través de módulos prefabricados de madera, que veis ahí. La verdad es que resultó un proyecto muy interesante que se aprendió mucho. Y en estos momentos estamos en un proyecto también europeo de estos grandes, con 30 partners. Tecnalia está, digamos, coordinando el proyecto, en el que lo que se busca también es
cubrir toda la cadena de valor, ¿no? de la madera, ¿no? Desde el bosque hasta el edificio ya incluso rehabilitado o incluso retirado, ¿no? Digamos, hacer todo el ciclo, analizando un poco todas esas, innovando en las distintas fases, ¿no? De la parte pues, del bosque, de la primera, digamos, la primera madera tratada, luego ya cuando vas a los materiales, los elementos constructivos, cuando lo montas en el edificio, todo eso. Y de hecho, pues mirad, tenemos, los dibujillos, son, porque todavía estamos en ello, trabajando en los 2 demos. Hay uno, las 2 fotos son del mismo, claramente, que es uno que está en Finlandia y hay otra demo que se está haciendo en Francia. Y bueno, pues nos permite pues, probar nuevas soluciones y al final conseguir que se pueda hacer un edificio con la mayor cantidad de madera posible, ¿no? o derivados de la madera, ¿no? Que es un poco parte del objetivo. Entonces, digamos que como habéis visto, el enfoque que está dando Tecnalia a la construcción industrializada, a la industria 4.0 de la construcción, es neutral en cuanto a la tecnología. Habéis visto pues, todo tipo de tecnologías que se combinan y que se apoyan unas a otras, incluso distintos tipos de materiales, es decir, no hay, al final con todo se puede hacer, porque la típica pregunta de qué es mejor esto o lo otro, pues todo vale, lo que pasa es que hay que hacerlo bien y hay que dar opciones a todo porque pues hay cosas que pueden valer mejor para unas cosas, otras para otras, o simplemente porque te guste y quieras tener por estética o por afinidad, quieras utilizar unos materiales u otros. Luego hay una oferta tecnológica variada y lo que habéis visto y que cada vez ya no queda más remedio es que tengamos una convergencia con lo digital, es decir, que ya no estamos hablando solo de sistemas constructivos, sino de sistemas constructivos que están digitalizados, ¿no? Entonces, todo esto pues, va a ayudar a que al final podamos colaborar con las empresas para que puedan hacer desarrollo de sistemas constructivos industrializados pues, más novedosos, con mejores prestaciones y que bueno, que ya, yo no sé, yo creo que ya no, la gente... Va a llegar un momento que no vamos a hablar de construcción industrializada, que va a ser, o de sistemas constructivos industrializados, porque yo creo que es que se busca tanto que industrializar en un grado o en otro que al final pues van a ser así los sistemas, ¿no? Igual no tan tarde como igual pensamos, ¿no? Entonces yo creo que eso sería igual al final lo que andamos buscando todos, ¿no? Que podamos hacer las cosas con mejor calidad, más rápidas y que con ofertas muy variadas de tipologías y de formas. Y bueno, pues no sé, ¿me he pasado el tiempo? 5 minutos, no sé. Esto es un poco lo que quería contaros. No sé si se hacen preguntas o lo has hecho cómo va fenomenal. aquí. ¿Qué preguntas se nos ocurren? Si queréis, comentamos algo, lo que más os haya gustado, si se os ocurre alguna pregunta en concreto para Marta. Y si no, pues esto lo subimos a YouTube y vamos para adelante. Bueno, y si no, está ahí mi contacto, si hay alguna cosa, pues, porque al final, claro, son tantos desarrollos que tampoco puedes profundizar en ellos. Entonces, si hay alguno que tenéis interés o que, pues bueno, pues me escribís o me llamáis y os podemos, pues de lo que se puede pasar información o, bueno, simplemente pues hablar de cómo enfocar pues algunas cosas, ¿no? O sea, en ese sentido sin ningún problema. ¿Nos puedes dejar por el chat tu contacto? Por el chat del... Sí. Mira, espera, lo copio directamente aquí de esto y así no tengo que andar. Te lo pongo aquí. Luego en LinkedIn también estoy, que además respondo. Digamos que soy activa, entonces también podéis contactarme a través de eso. A ver dónde está el chat, que lo busquen. ¿Dónde está el chat? ¿Así? Ah, sí, fenomenal. Vale. Pues yo creo que digamos, con esto y podemos todos ponernos en contacto contigo a través de esas redes sociales, de ese correo electrónico. Marta, sí, dime. Mario. Perdona, yo tengo una pregunta, soy Mario. Vale, hola Mario. Oye, muchísimas gracias primero por
hacer prestarte a hacer el webinar, que la verdad que es súper interesantísimo. Nosotros desde el Hub estamos también colaborando con la PTEC. Y bueno, pues ¿sabes? Hay grupos de trabajo de impresión 3D. Entonces, se habla mucho de los robots. Entonces, viendo el que tenéis vosotros de fachada, ¿es posible, o tú, desde tu perspectiva, la sinergia entre esa impresión 3D de, bueno, pues la que llaman la churrera, que va haciendo ahí con el disponer de colocar esa fachada, o fíjate, incluso no esa fachada, sino se me ocurre las ventanas, o sea, ya que el robot hiciese el pack completo? Sí, bueno, a ver, de hecho ha habido algunos proyectos de impresión 3D, bueno, en la PT que está Tecnalia también, Sí. pero por ejemplo, otros que están, que son el Torroja, por ejemplo, presentó un proyecto hace ya un tiempo, bueno, unos años, pero pocos, de hacer impresión 3D en vertical también, ¿no? Entonces, pues bueno, se están trabajando en muchas líneas de esas y en el fondo, pues el brazo mecánico ese que has visto, pues tampoco es tan diferente que del otro que hemos visto. A ver, luego todo va a depender de qué sea más operativo, porque como os decía, al final la impresión 3D, nosotros el enfoque es hacerlo en algo que realmente merezca la pena, es decir, que te compense porque la otra alternativa es peor, o que consigas unas prestaciones mejores que igual no puedes conseguir la otra alternativa. Por ahí también el tema de la optimización topológica, ¿no? Que te permite el eliminar toda esa, digamos, material que no te está aportando nada y que puedas hacer, digamos, una impresión mucho más, una pieza mucho más óptima, ¿no? Entonces ahí pues va a depender de todo eso. Evidentemente, pues todas esas ideas yo creo que surgen cuando estamos ahí ideando cosas y te lanzas, oye, y esto y lo otro, pues esa base de preguntas que nos hacéis a veces, o conversaciones con clientes, o cosas que ves que se le ha ocurrido a algún loco por ahí por Europa o por China o por donde sea, y de repente tú lo unes con alguna cosa. Y luego miramos también mucho las tendencias que hay a nivel internacional y sobre todo el feedback que nos vais dando, ¿no? Entonces, pues sí, claro que podría ser algo de eso. Yo no soy la experta de impresión 3D, pero bueno, ya se lo diré, a ver qué me dicen. No, Tampoco me pero atrevo a decirte ahí eso, pero yo por las cosas que veo, yo creo que en ese sentido no vamos a ver cosas incluso más llamativas. Claro, O sea, es que fíjate, antes veíamos pues lo que el típico vídeo ese que supongo que habremos visto todos, de ese robot colocando ladrillos. claro, sí, ese. Pero claro, pues al final tenemos un robot que vale una pasta y un desarrollo tecnológico tremendo para ir haciendo lo que se ha estado haciendo hasta ahora. O sea, sustituimos la mano de obra de un albañil, de un caravista o un caravistero por un robot. Entonces, claro, pero el sistema cambiamos, pero el material es el mismo. Sí. Luego otra de las cosas que están también dando un poco fuerte y que yo creo que hay empresas que están trabajando en ello es los exoesqueletos estos para ayudar a coger piezas más grandes, porque claro, la industrialización pues nos trae piezas más grandes, porque si no, vaya, ¿para qué vamos a seguir haciendo el ladrillo chiquitito, ¿no? Entonces, esas piezas más grandes o las coges con un robot, pero a veces no es tan fácil meter un robot dentro de las obras o de los sitios donde estés, ¿no? Y entonces, claro, el operario, pues aparte de que, bueno, aunque no sea tan pesada, pues le ayudará y no se romperá la espalda, pero puede ayudar. Entonces también al final hay muchas líneas, sobre todo de la mano esta de la tecnología. Yo cada vez que mis compañeros de construcción, de digitalización de la construcción me empiezan a contar cosas, claro, flipas, vas viendo siempre cosas y dices, joder, ya. Y es que están ahí, ya lo tenemos, o sea que eso que parecía ciencia ficción, pues es ir aplicándolo y buscarle opciones. Hay algunas que igual dices, pues no me merece la pena, y otras dices, joder, pues este poquito, hay veces, esta parte de digitalizar a veces es en determinadas cosas, poquito, no tienes que coger de repente digitalizar todo, pero actúas en temas que dices, pues a mí esto me ahorraría mucho tiempo, ¿no? Y entonces lo aplico en esto. Y luego ya, pues cuando ya tengo eso, dices, anda, pues si lo uno con esto otro, y entonces ya vas montando, vas haciendo esa red más completa. Porque claro, digitalizarlo todo de golpe, pues tampoco es ni rápido ni sencillo y igual no lo haces tan bien. Pero si vas viendo esos puntos que te ayudan, pues
Entonces sí, es que es continuo esto, es todos los días. Yo lo veo en las redes, lo veo también en el trabajo, lo veo cuando hablas con los clientes, entonces... Al final es entender la tecnología como una herramienta para conseguir objetivos. Y ahí donde Claro. la herramienta es útil y donde la inversión tiene un retorno, ahí conviene impulsar o poner esa tecnología. Cuando ponerla por ponerla tampoco da la cosa de sí y todo tiene por qué ser industrializado en todo momento, ni robotizado por No, todas todo no, partes. claro, ahí está. Hay que ver Claro. cuál es lo que compensa y entonces pues la verdad es que en ese sentido pues nos esperan muchas sorpresas, yo creo. Desde luego. Y aparte de todo esto, los nuevos modelos de negocio asociados a todas estas tecnologías. Claro. Ujú. Porque realmente una disrupción es una nueva tecnología más un nuevo modelo de negocio. Y cuando uno ve todas estas cosas nuevas que antes no existían, hay un clic en alguna parte y dice que ahora ya puedo No, hacer arquetas en 24 horas. O claro, sea, y luego es que además hay veces que la gente piensa, ¿no? Llega esto de lo digital y ya pues nos quita el trabajo, ¿no? Pero es que, claro, vas a necesitar al señor que sepa mucho de lo digital, ¿no? De programar y demás, pero luego también al que sabe mucho de construcción, porque tiene que ver, pensar conjuntamente cómo hacer eso, ¿no? Y así en todos los campos, digo en digitalizar la construcción, pero pasará también con la automoción y con todo. Entonces, al final digamos que el enfoque del conocimiento irá hacia cómo implementarlo en sistemas más automatizados y demás, pero se va a seguir necesitando ese... Y la mano de obra pues también aparecerá de otra manera, ¿no? Pero habrá sitios que cada vez menos, pero donde haya que necesitarse pues tendrá mayor valor añadido. O sea que yo creo que en eso no hay que tener miedo, porque además es que no... ahí lo tenemos. No podemos escapar, está ahí ya. Y bueno, y lo agradecemos también, ¿eh? Porque en el día a día lo tenemos y nos ayuda mucho, ¿no? Pues, así que... Mira, yo, sobre todo de nosotros, desde el Hub Tecnológico, desde el Colegio de Aparejadores de Madrid, agradecerte a ti, Marta, y a Tecnalia que hayáis estado aquí con nosotros, a los participantes en este webinar. Y lo que hablamos siempre, Marta, que esta es tu casa Muchas y gracias. Tecnalia y bueno, y que aquí estamos para cualquier colaboración y todo lo que podamos ir caminando juntos en esta senda de la industrialización y de hacer un sector cada vez mejor. Lo mismo digo, muchas gracias a vosotros y bueno, pues espero que lo hayáis pasado bien este ratillo. Siempre, siempre. Y además interesantísimo. Pues un abrazo muy fuerte y vamos, y seguimos viéndonos en estos eventos. Sí, nos seguimos.